y esta es la señal de cuando ya te hizo grabar. Listo, profe, puede seguir. Hola, hola, pues primero que nada, para saludarlos, presentarme con ustedes y bueno, comentarles el tema del día de hoy, que es la importancia de los hábitos alimenticios en el fútbol infantil. Tomemos en cuenta que no voy a adentrarme al juvenil, ni a primera división, ni los jugadores profesionales. La base de esta parte es fundamental incrementarla en la iniciación deportiva y ahorita vamos a ver el por qué, ¿no? Y bueno, para ello me presento con ustedes, soy licenciada en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, aquí en México. Maestra, hice una maestría en Psicología del Deporte y Actividad Física por la UNED Madrid, maestra en Nutrición Deportiva por la Universidad del Valle de México, en convenio con la Universidad Europea de Madrid, certificada en Kinesiología Deportiva por la Federación Mexicana de Fútbol y la Federación Internacional de Medicina del Deporte, certificada como entrenadora profesionalizada de lo que conocemos como físico-constructivismo y fitness, que es avalada por la Comisión Nacional del Deporte aquí en México y el Comité Olímpico Mexicano, ¿no? También me certifiqué como vendaje funcional, avalado por la Federación de Medicina Internacional, del Deporte Internacional y la Federación Mexicana de Fútbol. Certificada como entrenadora TRX, Suspension Training, que aquí lo hice en México, y certificación en nutrición y entrenamiento deportivo de la Universidad Europea de Madrid, en convenio con el equipo de Real Madrid Fútbol, ¿no? En experiencia laboral, bueno, actualmente trabajo como la psicóloga deportiva de la Federación Mexicana de Tower Running, que son carreras verticales, directora de una empresa llamada Rendi Optimus, que es Entrenando tu mente, conquista tu cuerpo, donde nosotros somos una instituto donde damos capacitaciones, actualizaciones y bueno, el trabajo de investigación con los diferentes atletas, entrenadores y en diferentes disciplinas deportivas, así como también tenemos asesorías a la parte de los atletas, ¿no? O en este caso, clubes. Fui psicóloga deportiva de la cadena de fitness y coordinadora del deporte en esta área, ¿no? Coordinadora también de diferentes disciplinas deportivas como fútbol, básquetbol, tocho bandera o diferentes disciplinas deportivas. Y también soy catedrática en diferentes diplomados, cursos, maestrías del área de fútbol, del área de nutrición, psicología, entrenamiento deportivo. Y bueno, soy conferencista y ponente en diplomados, congresos en la parte a nivel nacional y a nivel internacional. También tuve la oportunidad de estar como catedrática en el ENDIT, que aquí en México es la Escuela Nacional de Directores Técnicos de Fútbol. Todos los que se quieren formar y dirigir en primera división, sub-20, sub-15, sub-13, tienen que cursar esa área. Ahí me tocó dar la materia de psicopedagogía y bueno, la parte... Recording is on. Listo, ahora sí, profe. Ok, entonces, bueno, la intención aquí es tener estos especialistas actualizados, y en dado caso, ustedes en sus escuelitas, por cuestión económica, dicen, bueno, voy a tener aquí a mínimo un pasante de nutrición, pero sí es importante que ese chico o esa chica se capacite. Lo sufrimos en todas las áreas, ¿eh? Yo no me imagino, les decía, un ortopedista operando y sin especialidad, ¿no? Imagínense el riesgo que está el atleta. Lo mismo pasa en la parte nutricional. No se trata de echando a perder, se aprende. No me imagino un entrenador que no haya estudiado y que se encargue de los niños, las lesiones que van a tener, ¿no? Y eso lo vemos muy puntual en el femenil, ¿eh? En el femenil actualmente en México es nuevo, es relativamente nuevo a nivel profesional, y vemos muchas deficiencias que las chicas traen. Entonces, imagínense una niña que no tiene esa situación social en un momento dado, no se va formando, y luego tenemos entrenadores, especialistas mal capacitados, pues hacia dónde lo llevamos. Y la relación debe ser futbolista infantil, futbolista deportivo, entrenadores y la parte de los padres de familia, ¿no? Nos vamos, ¿qué es el fútbol, no? Es un deporte el más popular del mundo, es el fútbol, aunque existan más deportes, en casi todos los países se realiza fútbol, ya sea porque es cómodo, porque en algún momento pones dos piedritas y empiezas a jugar una pelota y es cómodo esta parte, ¿no? Entonces, en muchos lugares como Europa, Sudamérica, el fútbol es mucho más que un juego, ¿no? Para muchos es su estilo de vida, su forma de vida, ¿no? Aporta grandes beneficios. Algunos de los beneficios sabemos que incrementa la masa muscular, mejor capacidad cardiovascular, estimula la velocidad, la coordinación, aumenta la potencia de salto,
tendría que tener un futbolista, hacia dónde lo tendríamos que enfatizar la parte de claridad de objetivos, hacia dónde voy, qué me falta, dónde tengo que empezar a trabajar. Si estoy trabajando con niños, el niño poco a poco va a ir entendiendo, ahorita vamos a ver algunas de las edades, tiene que haya una iniciativa, una creatividad por parte del niño y la niña, ¿no? Una disciplina, el niño debe ir entendiendo que es una actividad no nada más de juego, sino también que amerita ciertas responsabilidades, ¿no? La parte de la decisión, hay ciertas edades donde el niño puede jugar el deporte que decida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño tiene que adecuarse al vóley, al fútbol, al básquetbol, al taekwondo, a diferentes, y ya después elegir qué tipo de actividad le gusta. El niño a los 11, 12 años no puede estar variando entre 3 disciplinas deportivas. Vienen las lesiones, viene el desgaste, viene la fatiga, y en un momento dado tendríamos que conducir al niño hacia un espacio, ¿no? La parte de tenacidad son otros aspectos, seguridad y dominio y autodirección, es lo que señalan algunos autores, ¿no? Se debe garantizar en esta etapa infantil que el niño adquiera habilidades básicas, que ustedes en un momento dado les enseñan habilidades físicas, psicomotrices, pero en la parte nutricional el niño tiene que entender cosas específicas como qué es un alimento, como en un momento dado para qué sirve la fruta, ¿sí? En un momento dado para que el niño vaya entendiendo que vamos de la mano, ¿sí? ¿Ok? Ojo, es importante tener cuidado, importante, más ganar que formar, ¿no? Nos interesa más en niños infantiles, es que tengo que ganar el campeonato, es que tengo que hacer esto. Es importante formar y muchos le rehuyen a la formación deportiva porque no hay resultados en cuestión de medallas, en cuestión de trofeos, pero sí hay resultados en cuestión de formación. Ese niño que tú formaste en algún momento va a llegar a ser adulto y en algún momento si tú lo llevaste adecuadamente va a tener buenas bases. En la parte profesional que me toca atender a mis futbolistas, tanto mujeres como varones, te encuentran muchas deficiencias nutricionales. No saben consumir alimentos, los profesionales consumen lo que se les plazca, de repente ven planes de alimentación por internet, los chicos juveniles, entonces esas deficiencias las traen arraigadas de qué, de que no hubo una base de la iniciación deportiva, ¿no? Y bueno, la parte de me interesa más la parte de las ligas, ganar trofeos, esta parte, ¿no? Y ojo, no quiero decir que el ganar no sea importante, simplemente que es uno de los objetivos, pero no el prioritario, ¿no? En estas edades. Tratar como profesionales a los niños, ¿no? Queremos que coman, queremos que hagan planes de alimentación extensivos, que de repente se sometan a planes muy fuertes, ¿no? Y bueno, vamos a ver edades que abarque el fútbol infantil, porque abarca de los 0, ¿sí? En prioridad los niños empiezan a hacer a lo mejor una pelotita, la relación con una pelotita, pero ya como tal fútbol, unos 7 años, inicia más o menos 6 años, la edad que los niños empiezan a hacer en escuelita, 6 años, la edad de una escuelita de iniciación, ¿no? La mayor parte aquí en estas edades de 0 a 7 años es mucha adquisición cognitiva, ¿no? Aquí acuérdense que el niño es mucha esponja, entonces todo lo que tú le puedas proporcionar, el niño lo va a manipular, lo va a tocar y empezar a ver objetos, ¿no? Después el niño reafirma que el niño solo piensa en él en esta etapa, no le importan los demás, le importa él mismo, ¿no? Y en edades tempranas, ojo, de 8 a 11 años, el niño ya tiene característica de aparición del deseo de interacción social con los compañeros, ya es cuando puedes tú empezar a trabajar en equipo, la comunicación en cuestión psicológica, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí el papel que juegas tú como entrenador en el deporte infantil. La parte del papel en el deporte infantil es un modelo a seguir. Y tú, ojo, y eso nos pasa a ciencias del deporte, ¿eh? Si tú no apoyas la parte alimentaria de los niños, si no le das la importancia del que el niño tiene que comer y que nada más le dices al papá, oye, es que su hijo tiene que comer bien, pues sí, está padrísimo, pero no tienes esa asesoría del nutriólogo deportivo. A mí me pasó en escuelitas de iniciación de diferentes deportes, no había en ese entonces, yo todavía no estudiaba la maestría en nutrición deportiva, yo era nada más la psicóloga, pero resulta que era un deporte de peso. Y fíjense lo que nos pasó ese chicos una semana antes del campeonato, pues ya se supone que ya íbamos bien técnicamente, físicamente con el profe, en la parte psicológica, pero como es un deporte de peso, ¿qué pasaba con los chicos? Y las chicas se deshidrataban, dejaban de comer, y entonces a la semana nos empezábamos, una semana antes, muy raros, más delgados, la cara muy caída, agotados,
Entonces yo le decía al profe, bueno, algo les está pasando a estos chicos, ¿no? Y empezamos a descubrir que era una situación, perdón, que era una situación alimentaria que los niños no estaban tomando en cuenta, ¿no? Estaban dejando de comer, de hidratarse, ¿no? Y bueno, nos convertimos nosotros como entrenadores en un modelo a seguir. Ese modelo a seguir es que tú defiendas ciencias del deporte y para defenderlo necesitas estudiar, profe, porque si no estudias, no vas a entender qué es un nutriólogo del deporte, para qué sirve, en qué me va a beneficiar a mí en el entrenamiento. Tienes que tener ese liderazgo. De repente dice el entrenador, no, pero es que aquí la escuelita es costos bajos. Pues sí, pero los papás son muy comunicadores contigo. Entonces, si tú tienes una buena relación, créeme que los papás apoyan. Así es como trabajo yo aquí en México, la parte de escuelitas de iniciación, ¿no? Entonces, ese liderazgo que tú tienes, lo tienes que desarrollar para que crean, tú creas en ciencias del deporte y en esta parte los niños y los entrenadores crean, ¿no? Y es un formador y educador, eres esta parte que le va a contribuir al niño cuando entre a juvenil, saber cómo se tiene que desenvolver, ¿no? El entrenador de futbolistas jóvenes tienes varias responsabilidades, ojo, no nada más a nivel deportivo, a través del comportamiento, las decisiones pueden influir positiva o negativamente al niño. Puede ser un actor importante en que tú satisfagas necesidades básicas y bienestar no nada más psicológico, ¿no? El entrenador infantil, ojo, figuras importantes, puestos que no se les enseña a ser, ustedes les enseñan esta parte de ser buenos atletas, buenos deportistas, ¿no? Se convierten en los dispensadores de reforzadores positivos, das instrucciones, modelo imitar durante el entrenamiento. Regularmente, si ustedes se fijan en fútbol profesional, nos damos cuenta que el nutriólogo ya está en cancha, que el psicólogo ya está en cancha, que en un momento dado se lleva la hielera, se lleva los Power, los Gatorade, que en un momento de algo del partido, ya el niño, el joven se puede hidratar, el profesional ya les dan tiempo para bebidas energetizantes, para en un momento dado bebidas deportivas, ¿no? El entrenador no debes de olvidar que es importante en infantil, son personas, tienen aspiraciones, intereses, emociones, tienen ilusiones y sufrimientos, alegrías y pensamientos. Entonces, ellos están confiando, igual que los padres están confiando en que tú vas a formar de la mejor manera a ese futbolista. Pero hay que considerar aspectos. Es un profesor y para eso hay una formación para ser profesor. Si en dado caso cursaste una carrera de entrenador, en este caso de fútbol, y hay que actualizarnos que es año con año cambia el deporte. ¿Cuál es, de hecho, la diferencia entre jugadores unos y otros? Chéquenlo, ¿eh? No es la parte nada más física, no es la parte nada más técnica o táctica, también es la parte nutricional, es la parte emocional, la parte de afrontamiento a un estrés, la parte de que el chico no se hidrata adecuadamente. Es increíble ver que en los diferentes futbolistas profesionales nos encontramos deshidrataciones, nos encontramos en un momento aspectos que deberíamos de mejorar, ¿no? Somos formadores y recuerda, tú aquí estás para que el atleta progrese. En el momento de que tú te haga falta algo en tu entrenamiento, vas a evitar que ese atleta progrese, ¿no? Debe ser un modelo de comportamiento, ¿no? Y establecer objetivos reales de lo que necesitas en iniciación deportiva. Debes de tener comportamientos adecuados en entrenamiento, que es trabajar en equipo. Ciencias del deporte tiene que estar trabajando contigo para que vea desarrollo psicológico, para que vea cuánto se desgastan, cuánto es la fatiga, sesiones de entrenamiento, ¿sí? Que sean estimulantes. Por ejemplo, si tú les pones una carga muy fuerte, tu nutriólogo, imagínense que tengan sed y de hecho la sed es un detonante de deshidratación, ¿eh? Si el niño ya tiene sed, el niño ya está deshidratado. Entonces, plantea retos, ingeniarte en los ejercicios para que, por ejemplo, en otras disciplinas deportivas, como lo que es la natación, hay niños que no se hidratan o jóvenes porque dicen, bueno, me cae el agua, ¿para qué me hidrato? La hidratación es por dentro, por lo tanto, debo de llevar mi bebida deportiva o mi agua al entrenamiento, ¿no? Y esto es algo que se le va haciendo un hábito al niño, si tú en un momento dado lo tienes que reforzar, ¿no? Muy importante, actividades donde ellos se diviertan, donde ellos en algún momento comprendan lo que quieres darles a entender. Y las demostraciones, a ver, ¿por qué es importante este ejercicio?
¿para qué te va a llevar el que tú te alimentes bien? Si tú refuerzas esa parte, el niño va a ir entendiendo esos comportamientos. Y la parte de las competencias, ¿sí? El entrenador ahí tiene que aprender a controlar emociones, correcciones constructivas, dejarlos jugar en este momento y estableciendo nuevos retos. ¿Por qué me estoy basando antes de entrar a la parte nutricional? Porque ustedes son ese factor importante como entrenadores que tienen que ponerle empeño a la capacitación para poder proporcionar en sus atletas un mejor beneficio. Ahora, el papel de los papás en iniciación deportiva forma importantísimo. Sin ellos, complicado que llevemos hábitos de alimentación. A lo mejor tú los tienes durante la hora y media de entrenamiento, la hora de entrenamiento, pero después de ahí el papá se lo lleva y no sabemos cómo se alimenta. Entonces, es parte importante de ello. Los padres de familia tienen que entender y tenemos, yo aquí les puse una imagen de un niño que está con un papá en un paraguas y estamos viendo los papás, su única responsabilidad, ojo, si por aquí me están escuchando papás, es apoyar. No son los profes, no son los nutriólogos, no son los entrenadores físicos, solamente su posición debe de ser de apoyar. Pero para que el papá te apoye, profe, ¿qué necesitas? Enseñarle. Hay papás que fueron jugadores y ellos te pueden decir, es que a mí nunca me enseñaron eso. Pues sí, pero hace años era diferente. Entonces, el papá necesita una actualización y una capacitación para ello, ¿no? Y bueno, nos vamos en este sentido. Nota importante, el nutriólogo deportivo, cuando se trabaja con deportistas jóvenes, ¿qué tenemos que hacer? Los nutriólogos que han trabajado con ustedes tienen que hacer reuniones. Si el nutriólogo, el papá y la parte técnica no está en la misma sintonía, pues no vamos a saber por dónde vamos a empezar a dar. Hay que hacer pláticas, pero esas pláticas con un objetivo exacto de hacia dónde vamos, ¿no? No puede haber nutriólogos en un consultorio. El nutriólogo tiene que estar en cancha y claro, va a su consultorio cuando hay que hacer mediciones, que ahorita lo vamos a ver esta parte, ¿no? Y se tiene que ir programando cada cuándo se va a evaluar, ¿sí? Hay dos aspectos importantes que quiero diferenciar. Ojo, dieta es todo lo que nos metemos a la boca. Dieta incluye desde un chocolatito, desde agua, desde un panquecito hasta una comida. Entonces, tenemos mal usado el término dieta. Entonces, lo que tenemos que empezar a usar es la parte de plan de alimentación. Un plan de alimentación tiene que ser individualizado. Y, bueno, cuando asesoras 300 niños, a lo mejor no vas a asesorar individualmente, pero vas a ver características parecidas. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de que tus especialistas lo más que se puede individualizar. La alimentación se divide en desayuno, colación, comida, colación y cena. Pero ojo, tomando en cuenta, hay que saber a qué horas entrena el niño, ¿no? Y a qué momento. Tengo papás que a las escuelitas de iniciación me los mandan a las 4 de la tarde, un ejemplo. Y a las 2 de la tarde el niño sale de la escuela, entonces el niño sale corriendo a lo que da y de repente a las 4 tiene que presentarse a entrenar, el niño no comió. Mal hecho. ¿Por qué? No alcanza a comer y de repente el profe le pone una carga muy fuerte en el entrenamiento y el niño se me desmaya, se marea. Entonces, ahí estamos haciendo un adecuado hábito, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Esa junta con papás. ¿Cuándo es lo ideal? Si mi niño entrena a las 4 de la tarde y yo, por ejemplo, estoy, mi niño sale a las 2 de la tarde, pues a lo mejor le tengo que dar un preentreno, ¿no? Un alimento que le funcione, que no se llene, si en este caso, no sé, un pan con mermelada, un carbohidrato que le pueda servir en un momento dado y una fruta que le pueda, aguante el niño para la sesión, ¿sí? A lo mejor unas almendras, sí, que tienen esta parte proteína, que un pedazo a lo mejor pequeño de atún, una porción, ¿sí? Preparado, bonito. Recuerden que el niño no se come las mismas comidas que nosotros de la misma manera, ¿no? Ese es importante. Y después, ahora sí, termina el entrenamiento y le damos su comida al niño. Cuando el niño alcanza a comer regularmente, tiene que tener una diferencia entre 2 horas y media para que el organismo pueda digerir ese alimento. ¿Sí? Si no, a rato se te va a vomitar en un entrenamiento. Y bueno, tenemos que orientar a los padres y a los entrenadores que nos tienen que reforzar esta parte. Los alimentos tienen que ser asados al vapor, crudos, cocidos, a la plancha, quitarnos un poquito esta parte de los empanizados, de los condimentos con muchísima grasa, ¿no? Y bueno, adultos y niños atletas.
La nutrición adecuada para mantener es la salud y optimizar el rendimiento deportivo, ese es en adultos. En el niño, que tenemos que tener un balance energético adecuado que permita rendir al niño durante el entrenamiento, durante los torneos, durante las demandas que necesita su actividad deportiva, ¿sí? Y en el deporte infantil hay una mejora de la forma física, aumenta el tono muscular. Yo no puedo aumentar, por mucho que le vas a poner ejercicios de lagartijas, ejercicios de abdominales al niño, situaciones de fuerza, el niño no va a aumentar si no lleva una alimentación variada, balanceada, y el niño te está consumiendo alimento, ¿no? Entonces no vas a poder desarrollar ese niño que tú necesitas al entrenamiento. Ayuda a mantener el peso corporal. Encontramos un problema con la parte de obesidad infantil por esta situación, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño tiene un balance energético más superior al que él necesita. Está consumiendo alimentos más grasosos, más dulce de lo que realmente necesita, ¿no? Y bueno, sabemos que el deporte infantil mejora lo que es la flexibilidad, las articulaciones, el niño te puede aguantar más en los entrenamientos. ¿Qué problemáticas enfrentamos en la parte de iniciación deportiva? Trabajos que se han hecho anteriormente con niños, en la manera nutricional, pero también en la manera psicológica, pero también en la manera técnica, táctica. Niños que les pones cargas de trabajo muy fuertes y obviamente por la situación del cuerpo, el somatotipo del niño no las aguanta, ¿no? Otra parte importante, alto índice de abandonos por estudio, por desmotivación, porque no los atiendes, porque no los metes a jugar. Esto es parte de lo que pasa en problemáticas de iniciación deportiva. Por eso muchos países, importante, por eso muchos países no debutan a muchos jugadores, o de hecho muchos países no tienen jugadores en las primeras ligas, porque no empezamos desde una base, ¿no? Poca preparación de los entrenadores, solo les basta con haber sido deportistas. Cuando me tocó estar en clases del ENDIT, de la Escuela Nacional de Directores Técnicos, había mucho jugador profesional y una de las que ellos me avalaban es que usted no jugó primera división, es que sí, es importante. Sí jugué fútbol, fui jugadora amateur, pero y tuve campeonatos nacionales en algunas partes, pero sí es importante tener el conocimiento científico. No podemos dar una carga nada más porque se me antojó, porque yo fui jugador. No puedo dar una alimentación porque a mí me la dieron. Un suplemento en juveniles, esto no lo voy a tocar muy a fondo, pero en niños no es importante suplementar, ¿eh? A menos que haya una deficiencia de algo, pero regularmente un atleta, un futbolista, no hay por qué suplementar, ¿sí? Importancia del nutriólogo deportivo. Ahora nos vamos. ¿Qué son los nutriólogos deportivos? ¿Son especialistas o somos especialistas? Lo que tenemos es el objetivo de aportar la cantidad de energía apropiada en el atleta, ¿no? Otorgar nutrientes de mantención, reparación de tejidos. Muy importante mantener el peso, el metabolismo corporal de los atletas, ¿sí? Cubrir las etapas relacionadas. En este caso, imagínense, tiene que aguantar un entrenamiento, una competencia, hay que recuperar al niño y tener un descanso, ¿no? Bueno, diferenciamos entre nutriólogo y nutriólogo deportivo. La parte del nutriólogo, un licenciado en nutrición que estudia, si bien le va una materia de nutrición deportiva, pero si no, no tiene esos conocimientos. El nutriólogo específicamente ya ves materias desde fisiología del ejercicio, biomecánica del ejercicio, ya ves entrenamiento deportivo. Por eso es tan importante que nos actualicemos. Entonces, sí es importante que tengas trabajando a ti como directivo gente especializada y que pidas referencias de dónde lo hizo, porque aquí en México pasa que hay mucho nutriólogo sin capacitación trabajando en primeros equipos. Hay mucho psicólogo trabajando sin capacitación, entonces se crean ideas erróneas y a rato el problema es que mi nutriólogo así trabajaba, ¿no? La parte del nutriólogo deportivo es una fuente recomendada para la edad. Es importante tener con el niño la parte de carbohidratos, de dónde tiene que proceder, de las frutas, de los cereales, como el arroz. Toda esta parte es importante, de los vegetales, no vayan a creer que cereales de Kellogg's y todos esos, ¿no? Y la parte del consumo de vegetales. Todo esto aporta lo que es energía para el cerebro. Y los objetivos que tenemos, la parte nutricional en el deporte es diseñar planes de alimentación individualizados, que sea específicamente para cada niño. Me ha pasado que, y ojo, aquí se tiene que someter la familia, ¿eh? Le das un plan de alimentación al niño y resulta que la familia no quiere comer igual, ¿no? No va a comer su mismo plan, pero tiene que empezar a generar hábitos en la familia, ¿no? El plan de alimentación tiene que estar equilibrado.
entre las proteínas, los carbohidratos, las grasas, todos son parte importante, ¿sí? Mantener una adecuada composición corporal. Yo les decía, en atletas y a medida que van avanzando es muy importante fijarse en el porcentaje de grasa más que en el peso, ¿sí? No estamos en un deporte en el fútbol de peso, pero sí en la composición corporal, en el porcentaje de grasa, porque eso me va a ayudar a que el niño rinda adecuadamente, ¿no? Y ojo, no se nos olvide, uno de los fundamentales objetivos del nutriólogo en esta etapa es garantizar el crecimiento, proveer de energía suficiente para reponer y mantener reservas de músculo, cubrir requerimientos de macro y micronutrientes esenciales, que vamos a ver, es un macronutriente, son los hidratos de carbono, es el combustible esencial. ¿Sí? En otras disciplinas deportivas y ya de repente en el juveniles, los chicos quieren empezar a dejar de comer o dejar de comer hidratos de carbono, ¿no? Y se concentran mucho en las proteínas para la masa muscular, pero la fuente fundamental siempre va a ser carbohidratos, ¿no? Y más en un deporte como en este caso el fútbol, ¿no? Restringir el número de alimentos, ¿sí? Si yo no consumo de todos los alimentos, voy a tener un desgaste, una fatiga, ¿sí? Entonces es importante relacionar y se tiene que estimar de acuerdo a las calorías totales. ¿Quién lo calcula todo esto? No el entrenador, no el atleta, no el papá, un especialista, ¿no? Y regularmente la cantidad de hidratos de carbono, dependiendo de las horas, viene siendo de 6 a 10 gramos por kilogramo de peso. Que los carbohidratos se dividen en dos, que es simples y complejos. Los simples, o los conocemos como absorción rápida, se encuentran en lo que son mermeladas, dulces, leche. Aquí, ¿qué quiero decir? ¿Cuándo voy a utilizar un simple en un momento dado de un niño? Cuando la competencia o cuando un entrenamiento, ya casi estoy para entrar una media hora antes, puedo utilizar un carbohidrato simple de rápida absorción. Si yo utilizo el complejo, ¿qué va a pasar con el arroz? El niño no me lo va a digerir muy bien. Eso regularmente los complejos se utilizan más o menos 2 horas y media, 3 horas de distancia, que es cuando come el niño, ¿no? Y regularmente una media hora, unos 25, media hora, 40 minutos antes, es cuando le ponemos esta parte de carbohidrato simple. Muchos utilizan las bebidas. En niños, yo recomiendo más que sea un alimento más como mermelada, un panecito con tantito dulce, ¿sí? Para que el niño pueda tener esta alimento. Y la parte de complejos, nos vamos a las harinas, la pasta, el arroz, el pan, todos estos tipos de alimentos positivos, pero a lo mejor unas 3 horas antes de la competencia. Y ojo, una noche antes es importante que el atleta se vaya con esta parte de carbohidratos a la cama, ¿no? Bueno, los carbohidratos, fuente más recomendable en niños, comer frutas, verduras, cereales. Esto nos va a hacer obtener una energía en el cerebro. Muy importante la parte del niño, ¿sí? ¿Cuándo le voy a dar? Muy importante la parte de la fruta. Antes de un entrenamiento, como les decía ahorita, una media hora le puedo dar, en el desayuno le puedo dar también, y mínimo de verdura hay que empezarle a habituar al niño, ya sea en el desayuno, ¿sí? Con sus quesadillas, con su guisadito, o en la comida. Yo regularmente lo dejo en el desayuno, en la comida. A veces lo dejo en la comida y en la cena, dependiendo de qué, de la familia, del niño, cómo se vaya acomodando. Pero mínimo 2 porciones de verdura, ya sea en la comida o en la cena, ¿no? Bueno, también tenemos que tener en cuenta que los huesos están en crecimiento. Acuérdense que dejamos de crecer aproximadamente a los 21 años de edad. Y bueno, aquí tenemos en niños, tiene que tener aporte de vitaminas. De repente los papás andan comprando multivitamínicos y no es lo más adecuado. Los alimentos traen todo eso. La situación es que en un momento dado no los conocemos o no queremos darle, el niño no le gusta, y aquí es volverlo a reeducar, ¿no? Nos vamos con la parte de las proteínas. Hay una proteína de buena calidad que regularmente conocemos como las partes de origen animal. Cantidad de proteína que está dependiendo, va desde 0.8 a 3 gramos por kilogramo de peso, ¿sí? Niños deportistas, los requerimientos de proteína son mayores para mantener lo que es el crecimiento y el desarrollo de los órganos. Y en evaluaciones, ¿qué tenemos que hacer? Peso, altura y pliegue. Si eso es parte, ¿por qué van a decir por qué no lo pongo en peso y altura? Porque en niños y atletas van desarrollando músculo,
Por eso se tiene que empezar a desarrollar la parte de evaluación a través de los pliegues, que aquí se los pongo. Estas son mediciones que regularmente se hacen. Es la parte de antropometría. Hay clubes que ya tienen el DECA, otro tipo de instrumentos, pero bueno, básicos que ustedes pueden tener en una escuelita de iniciación, es la parte de medir circunferencias en brazo, en tórax, en la parte del bíceps, del tríceps, la cintura, la cadera, la pantorrilla, ¿sí? Son las circunferencias que tenemos y la parte de los pliegues. Medimos la parte del pectoral a niños, en niñas no se mide, la parte del abdomen, la parte del bíceps, del tríceps, del músculo, todas estas mediciones que se sacan, el profesional lo que hace es, a través de una tablita, empezar fórmulas y a partir de ahí diseñar planes de alimentación. Esto no es necesario que el entrenador sea el especialista, pero que sí sepas lo que hacen con tus niños, ¿no? Yo regularmente cuando evalúo niños, siempre trato de que los papás estén, o el entrenador, o si tenemos mal cuerpo médico, lo hacemos. ¿Por qué? Por la situación de que los tenemos que desvestir, por la situación de que hay un toqueteo a la parte de los hombros. Entonces sí es importante ver esta parte, ¿no? Y puede proporcionar entre el 20 y el 30% de sus calorías en la parte de las proteínas. Las grasas, el exceso de grasas, que es regularmente lo que nos pasa, azúcares y grasas en niños, es que andan comiendo grasas insaturadas, ¿no? La parte de las grasas inadecuadas para el organismo, ¿no? Para empezar, aquí lo que podemos ir asesorando es qué tipo de aceite compren. Yo regularmente cuando los niños, hay uno que recomiendo, bueno, aquí en México es un PAM, que es uno de los aceites que se usa más porque es como de forma de spray, pero cuando el papá o se le hace muy caro, ¿qué hacemos? Yo les digo, cómprate un atomizador como spray y lo que haces es échale el aceite y trata de rociar lo menos posible la olla, ¿sí? O consumir grasas a través de la parte vegetal, la parte de los aguacates, la parte de algunos pescados, los frutos secos, las semillas como almendras, como nueces, ¿vale? Y bueno, algo que me voy a importante, en el niño la hidratación tiene que ser con agua. Agua en estas edades, ¿eh? A medida que va aumentando en juvenil, ya le podemos dar una bebida deportiva, pero el niño tiene que ser agua y tiene que beber antes, durante y después del ejercicio. Si el niño solamente se hidrata con agua, entre 200 y 500 mililitros, algunos autores lo marcan así, 2 a 3 horas previa, durante la prueba, bebiendo alcanzar unos 500 a 600 mililitros, una vez finalizada y la recuperación de 200 a 500 mililitros. ¿Por qué? Porque un niño no tiene el desgaste que tiene un juvenil. Ok, ¿por qué? Les digo importante, ¿por qué un nutriólogo deportivo? Les comentaba, entre más especializado esté un nutriólogo deportivo, me va a ayudar a poder poner los planes de alimentación acorde a cada niño, a cada joven, ¿sí? Si yo no tengo un especialista, pues voy a estar variando y queriéndole atinar a qué tipo de alimento, ¿no? Y bueno, ámbito muy importante, trabajar con padres de familia, hacer charlas. Por ejemplo, yo aquí tengo un grupo de deportistas en las escuelitas de iniciación, ¿y qué es lo que hago? A ver, papás, el día de hoy vamos a ver proteínas, pero no crean que se las pongo como científicamente, ¿no? Tengo que bajar para que el papá comprenda que es una proteína en su casa, que vaya a la alacena y revise a ver cuántas proteínas tengo, o que vaya al refri y diga, esto no me sirve, esto no, ¿sí? Entonces empiece a tener otro tipo de hábitos en su casa, empezarles a enseñar la parte de valores. Regularmente la parte de educación es muy importante. Hay niños, papás que me dicen, es que mi niño no se lo quiere comer. Pues, ¿quién le enseñó? Usted. Y el niño tiene 8 años, ¿quién toma las decisiones? Pues yo, me dice el papá. Ah, ok, de la misma manera, usted toma la decisión de volver a educar a su niño. No lo educó con frutas, verduras, pues entonces es lo que estamos viviendo. Y bueno, algo les comento y paréntesis, es la parte de la pandemia que estamos viviendo. Todos los países tenemos una situación, México no se diga, es una situación con una obesidad infantil. ¿Por qué? Porque no tenemos habituar a ese niño. Y se oye muy fácil el término habituar. La situación es que viene de la generación de algo psicológico. Si en mi casa el plato de consumo es hondo, fuerte, grande, pues el niño se va con esa idea. De hecho, hay papás que tienen en su casa vasos de este vuelo, ¿no? De casi de un grosor de esta manera, y eso lo consideran ellos como
común, como natural. Entonces tendríamos que empezar a habituar. Hago pláticas desde qué es el deporte infantil, ¿sí? Hago pláticas desde qué es una grasa para ellos, en esta casa, términos muy técnicos que se bajen para que en un momento dado el papá comprenda, ¿no? El papá te hace preguntas desde, de hecho, papás que no ni siquiera leen los etiquetados de la comida, ¿no? ¿Y por qué se recomienda más un alimento light que un alimento entero? Un alimento entero es para los bebés, porque tienen todos los vitaminas, todos los minerales, pero los like, ojo, los like y no significa nada, significa menor. Entonces nos conviene, claro que nos conviene, ¿sí? Entonces es importante ver la calidad de los alimentos. No es lo mismo una pechuga de pavo que un jamón de pavo aquí en México, ¿sí? Entonces, ¿por qué no es lo mismo? Tenemos que empezar a ver la calidad de los alimentos y adecuarnos a las comunidades que tenemos, ¿sí? Y procurar siempre por la salud de los niños, ¿no? Entonces, los dejo con esta frase que me gusta, es importante darle a los niños y jóvenes herramientas para que sean cada día mejores, atletas y seres humanos, valores disfrutando con su deporte. Muy importante, ¿cómo empiezo a habituar a un niño? ¿Cómo empiezo a convencerlo de que la alimentación juega un papel importante en el rendimiento? Si él no se alimenta adecuadamente, no va a tener fuerza para entrenar, no se hidrata, no en un momento no va conociendo esos conceptos. ¿Qué pasa cuando llega juvenil? Nos cuesta mucho cuando estás en fuerzas básicas, aquí en México se conoce como CAS Club, llegas y tenemos que andar batallando con que el joven se lo coma, con que el joven no sabe hidratarse, con que el joven solo quiere esto de tomar, con que el joven solo quiere comer pura carne, con que el joven quiere esto. Entonces, esas deficiencias que tenemos, y no se diga en primeros equipos, hay profesionales, jugadores profesionales muy profesionales que se habituaron, que en un momento dado comprenden, pero hay otros atletas y ahorita con la pandemia que no se están cuidando y que me toca dar a mí clases a nutriólogos deportivos y de repente y muchos de los nutriólogos con los que yo trabajo, ellos están en equipos de femenil o varonil de primera división. Me dice, psicóloga, ayúdeme porque no se lo comen, no se lo comen. El papá le cuesta trabajo, si ya lo habitó 8, 9 años al niño así, le cuesta trabajo volver a regresar. Entonces, esas herramientas de plática me funcionan. Bueno, aquí tienen mis redes sociales, me encuentran como Tere Peñalosa. La marca que les comentaba, Rendí Óptimos, tanto en Facebook como en Instagram. Y bueno, pertenezco a la Asociación Mexicana de Nutrición Deportiva. Para mí es un gusto, un placer poder compartir esta parte y lo que les quiero es crean profes, entrenadores, directivas, en ciencias del deporte, todos los que nos relacionamos y estudiamos es para mejorar el deporte, ¿no? Porque ya no se gana en un deporte profesional, ya no se gana por esa parte nada más física, esa parte técnica. A veces la diferencia puede ser un factor psicológico, puede ser un factor nutricional. Vean la parte de los Juegos Olímpicos, cómo llegan los atletas de alto rendimiento deshidratados, casi a punto de dar el bajón. Entonces, si eso lo podemos evitar, tenemos que enseñar en infantil, desde por qué es importante que traigas tu frutita. De hecho, cuando me ha tocado trabajar con niños, el niño de repente entiende que el Gatorade, el Power y todas las bebidas deportivas no son adecuadas para él. Él se tiene que hidratar con agua a medida que vamos avanzando y el deporte amerita más desgaste, claro, ya con agua no me va a alcanzar, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias, Kevin, por la invitación, por todo, no sé si tengan alguna pregunta. Bien, profe María Peñalosa, una maravillosa charla que, bueno, espero que muchos tengan en cuenta y eso que menciona la profe es muy importante que, aunque ustedes no lo crean, para un rendimiento u optimización dentro de fútbol en distintas etapas, los elementos fundamentales es la parte de alimentación en alto índice de porcentaje. Entonces, si tienen preguntas, pueden escribirlas en la caja de comentarios o pedir la palabra para ayudarle la potestad, hacerle la pregunta directamente a la profesora. Por ahí dio la palabra el profe Darío. Bien pueda, profe. Hola María, buenas tardes. Un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, compañeros del grupo. Ante todo, un agradecimiento y muchísimas gracias
darnos, brindarnos este espacio tan valioso de lo que tiene que ver con la capacitación para lo que es las cuestiones nutricionales de los chicos, ¿no? Eso primero, agradecértelo con sinceridad, porque uno hoy en día con el tema de la cuarentena estamos viviendo este tipo de capacitaciones son muy ricas, muy fructíferas. No es todos los días, no se tiene la oportunidad todos los días cuando las cosas están de manera normal. Y te quería consultar, María, básicamente respecto al tema de la alimentación en los chicos, a ver si me podés ayudar, porque bueno, yo lógicamente de sanarme desconozco un poco esto. Digamos, como bien decías, a nosotros, bueno, a mí particularmente me ha tocado y me toca generalmente más dirigir equipos de fútbol de barrio donde hay más carencias, vamos a decir, institucionales o de gestión, donde carecemos de preparadores físicos,